Doctor Ernesto Fabián Gandolfo Razo. Realizó el doctorado en física en el Instituto Balseiro de Bariloche. Ernesto, pero él egresó en Ingeniería Electrónica en la Facultad Regional Mendoza de la UTN. Se ha desempeñado como docente en Análisis Matemático 2, en Física 2 y Física Electrónica en la Facultad Regional Mendoza. También ejerce la docencia en la Universidad Nacional de Cuyo. Ha sido jefe de la unidad de docencia de docente básica de física en el Departamento de Materias Básicas de la Facultad Regional. Su trayectoria alcanza casi 3 décadas entre docencia, investigación y gestión universitaria. Ha participado en numerosos encuentros, seminarios, congresos como expositor y con publicación de trabajos propios y en coautoría. Ha nutrido a este Ateneo con clases de formación conceptual en física moderna y ha disertado en el Ateneo en 3 oportunidades. Estamos muy agradecidos, Ernesto, y lo hacemos hoy una vez más al ceder la palabra para escucharlo. Adelante, Ernesto. Bueno, muchas gracias por tus conceptos. Yo en realidad vuelvo a insistir, el agradecido soy yo y por darme la posibilidad de poder participar en este espacio que, vuelvo a insistir, considero vital. Bueno, voy a tratar de hablar y de explicar un poco qué es el entrelazamiento cuántico. Para que quede claro, o sea, en realidad me pidieron que hablara un poco sobre el premio Nobel, pero es inevitable hablar sobre esto y cuando uno trata de explicar de una manera un poco más profunda, con mayor detalle, de qué se trata el entrelazamiento cuántico, hay que tocar un montón de temas anexos y que nos van a ir llevando hacia allá. Así que me van a perdonar quizás un poco extenso de la presentación, pero no encontré forma de hacerla más corta. Ahí tenemos una imagen del entrelazamiento cuántico. Es decir, ya tenemos experimentos que permiten estas fotografías. Tenemos evidencias no solamente experimentales, sino gráficas del entrelazamiento cuántico. Estas fueron obtenidas en la Universidad de Glasgow. Estos son me parece que es el 2020, si mal no recuerdo. Bueno, tenemos que empezar por un cuestionamiento. Les decía que tenemos que empezar por hablar de un cuestionamiento, porque todo arranca a través de un cuestionamiento. En realidad la historia de la física está plagada de esto. Siempre que nos movemos en el plano experimental, han habido experimentos cruciales en la historia de la ciencia que no coincidían con los resultados que predecía la teoría del momento, la teoría vigente del momento, aceptada, y eso llevó inmediatamente a los científicos a cuestionar la teoría, a buscar nuevas respuestas y produjo todos estos avances. Y una de las figuras monumentales en toda la elaboración de la física y en el cuestionamiento permanente es Albert Einstein. Y fue justamente a través de un cuestionamiento que hace él que, digamos, permite una evolución y un salto desde el punto de vista, digamos, de avance sustancial en la teoría, lo que va a permitir llevar digamos, a los descubrimientos y a las aplicaciones que tenemos en la actualidad. Einstein no estaba satisfecho con la mecánica cuántica, sobre todo con la interpretación que se le había dado a la mecánica cuántica, al formalismo de la mecánica cuántica. Él no estaba de acuerdo en cómo era interpretado o cómo los que habían elaborado la mecánica cuántica decían que tenía que ser interpretado ese formalismo. Sobre todo y fundamentalmente lo que molestaba a Einstein era el indeterminismo, es decir, la mecánica cuántica no es determinista, no es precisa. Ya vamos a ir afinando este concepto. ¿Por qué razón decimos que no es determinista? Porque la mecánica cuántica permite que haya la posibilidad de realizar muchos experimentos y obtener resultados distintos. Y uno cuando hace esto, la mecánica clásica, evidentemente
uno podría esperar resultados distintos, pero inmediatamente lo achaca a problemas experimentales, a problemas en las técnicas experimentales, a problemas en la precisión de los instrumentos, en fin, pero no a un hecho fundamental o a una imposibilidad digamos, de base de la teoría. La mecánica cuántica, como dice acá el punto 2, establece que ese indeterminismo es de naturaleza fundamental. Es decir, la naturaleza se presenta indeterminista. Y la mecánica cuántica lo deja plasmado, lo pone en evidencia. Esto quiere decir que nuestro indeterminismo no puede ser ocasionado por una ignorancia o por una falta, por una falencia en la teoría, sino porque la naturaleza es así. Y entonces eso es lo que a Einstein le resultaba inadmisible, imposible de justificar, es decir, no aceptar evidentemente que hay un origen fundamental e inexplicable en el funcionamiento de la naturaleza. La mecánica cuántica no es que cuente con, es decir, que le falten determinaciones precisas. Acá yo doy un ejemplo de la determinación del espectro de emisión del helio, que evidentemente entre la discrepancia en la teoría y la práctica hay una precisión notable, pero ya vamos a, por eso les digo, vamos a ir avanzando un poquito más en este concepto de lo que significa la indeterminación en lo que respecta al formalismo de la mecánica cuántica. Hagamos un poco de historia rápida. La mecánica cuántica empieza a principios del siglo XX, donde los físicos de la época medio como que se estaban durmiendo en los laureles porque se tenía un conjunto de teorías que parecía ser que daba por cerrado todo el problema de la física. Es decir, se tenía la sensación de que la física estaba llegando, había cerrado todo, había llegado a un punto culminante donde podía explicar absolutamente todo. Los tres grandes pilares de lo que en la actualidad se conoce como física clásica estaba dado por la mecánica clásica, elaborada por Newton en el 1600, el electromagnetismo de Maxwell en el 1800, 1850, 1860 y a finales del siglo XIX por la termodinámica de Boltzmann. Sin embargo, a principios del siglo XX, justamente debido a un montón de resultados experimentales que no podían ser explicados a la luz de las teorías de la época, empiezan a aparecer nuevos conceptos, reformulación de teorías, refinamiento de la misma, y aparecen figuras emblemáticas como Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Fermi, de Broglie, Neumann, Bohr, Pauli, en fin, un montón de gente que jugaron un rol fundamental entre el 1900 y 1930, que prácticamente es lo que es el tiempo en que le llevó a la mecánica cuántica digamos, aparecer como teoría y fijar cimientos ya firmes, convirtiéndola en una verdadera ciencia. De todas maneras, hay que decir que lo que vamos a discutir ahora y de lo que vamos a charlar ahora, si bien hay resultados concluyentes, sigue siendo un problema abierto para la física. Es decir, el problema de la interpretación de la mecánica cuántica sigue siendo un problema abierto y que sigue llevando a discusión a los grandes físicos, sobre todo y fundamentado, o sea, entre muchos otros problemas está el famoso problema de la medida que, vuelvo a insistir, da y genera muchísimo debate. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que nos estamos moviendo con una teoría que no está respaldada, que no está firmemente consolidada, que todavía está discutiendo. ¿Por qué razón la seguimos utilizando? Bueno, por una cuestión muy pragmática. Es la única teoría que puede dar respuestas concretas a un montón de resultados experimentales que de otra manera no tendrían ningún tipo de solución y ningún tipo de resolución. Hay hechos, hitos en ese desarrollo histórico. Rápidamente podemos mencionar la obtención o el problema de la radiación del cuerpo negro, que Planck lo va a resolver de una manera
totalmente heurística, incluso no lo va, él propone una respuesta, encuentra una solución, pero no sabe por qué es así, incluso va a morir sin realmente reconocer, digamos, el paso que dio, el paso trascendental que dio. Ya vamos a mencionarlo esto rápidamente en otro instante. Fue realmente Einstein el que llegó a interpretar el verdadero concepto del cuánto de energía, que fue el concepto que él introduce justamente como consecuencia de la búsqueda de la solución del problema de la radiación del cuerpo negro. El fenómeno de la dualidad onda-partícula, que formula de Broglie, también pone, digamos, quizás fue el primer golpe a la lógica o al sentido común, porque tratando de seguir el camino que ya había comenzado Einstein, es decir, la luz puede ser tratada como una onda, que de hecho lo era, la teoría electromagnética de Maxwell la describía con todo detalle, también puede ser explicada a través de una partícula que él reconoce o que a él, digamos, interpreta como una realidad científica, como una que existe en realidad, no es simplemente un recurso como lo había creído Planck, y concibe al fotón como la partícula que puede representar el campo electromagnético. Bueno, de Broglie da vuelta a esa idea. Dice, bueno, fenómeno, si una onda puede ser expresada a través de una partícula, ¿por qué una partícula no podría también ser representada como una onda? Entonces aparece el concepto de ondas materiales para hablar de la onda que permite representar a una partícula como podría ser, por ejemplo, el electrón. Y entonces ese es el teorema, el principio de la dualidad onda-partícula. Inmediatamente, digamos, como parte de todos esos fenómenos que van apareciendo y que se van desgranando, está el fenómeno del entrelazamiento cuántico, que vamos a discutir ahora con detalle, y los desarrollos posteriores que terminan de darle una consolidación total a través de los trabajos de Bell, la explicación del efecto fotoeléctrico que llevó a Einstein a reconocer al fotón como una partícula, y también inmediatamente, o digamos dentro de esta misma línea, el efecto Compton. En fin, digamos, esto llevó, como dije recién, desde el 1900 a 1930, toda una serie de desarrollos, una febril búsqueda de consolidar la teoría cuántica, que comienza a decantar a partir de 1927 en el famoso ya histórico Congreso Solvay, donde es un congreso donde se juntan las máximas mentes de la época, simplemente para participar del debate de dos hombres, Einstein por un lado y Bohr por otro, y a partir de ahí, digamos, empieza una segunda parte, un segundo estadio en esta época de desarrollo. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? Es decir, que hemos mejorado en algo, hemos avanzado en algo. La respuesta evidentemente es sí. Desarrollos posteriores han logrado obtener resultados que realmente parecían absolutamente imposibles de lograr. Ya los vamos a ir discutiendo a lo largo de la charla, pero entre esos descubrimientos, entre esos desarrollos notables, aparece la explicación del entrelazamiento no local, el entrelazamiento cuántico, que es el centro de esta exposición, y un montón de otras cosas más que, vuelvo a insistir, parecían absolutamente imposibles de poder lograr su confirmación desde el punto de vista teórico, justamente, bueno, por problemas que vamos a ir desarrollando. Para poder entender, para poder acercarnos al núcleo de la mecánica cuántica y de los problemas que se generan, y poder entender estos fenómenos absolutamente raros, tenemos que charlar de dos conceptos fundamentales que son la piedra angular de esta teoría, que son el principio de complementariedad y de incertidumbre. Yo casi esta mañana, leyendo o releyendo un montón de cosas, me encuentro con esta frase. Esto es del discurso de Max Born,
cuando recibe su premio Nobel en 1954, porque ejemplifica claramente lo que, es decir, toda la discusión, la febril discusión, la fecunda discusión que se dio, ese intercambio de ideas entre grandes genios de la física, de la ciencia, justamente en pos de lograr luz, de echar luz en esta teoría. Y ahí está, dice, cuando digo que los físicos aceptaban la manera de pensar que en aquella época se había desarrollado, estaba hablando de la mecánica cuántica, dice, no estoy siendo del todo correcto. Entre los investigadores que fueron los verdaderos fundadores de esta teoría, habían opiniones muy dispares. Y ahí lo dice él. El mismo Max Planck estuvo entre los escépticos hasta su muerte. Él murió sin haber reconocido lo que él había comenzado, lo que él había disparado, en realidad no tenía validez científica, por lo menos real. Él siempre concibió el concepto de cuánto de energía como un parche que lo utilizaba porque funcionaba, nada más. Einstein es el que verdaderamente reconoce esa idea, le da el estatus de realidad física, pero justamente Einstein, de Broglie y Schrödinger, que fue uno de los que realizaron la primera formulación de la mecánica cuántica, hasta último momento estuvieron insatisfechos con la interpretación que se le había dado a ese formalismo matemático y lo estuvieron discutiendo hasta su muerte prácticamente. Bueno, muy bien. Vamos con el principio de complementariedad. Esto se debe a Niels Bohr, que posiblemente sea el responsable fundamental de esta concepción de la mecánica cuántica, que en la historia después se dio a llamar la Escuela de Copenhague, justamente capitaneada, comandada por él. Este principio de complementariedad es formulado casi al mismo tiempo del principio de incerteza de Heisenberg, que posiblemente sea el más conocido por todos, porque de alguna manera es el que tiene una formulación matemática y se aplica, pero detrás de todo eso está el principio de complementariedad. Acá hay un poco de historia, cuenta la historia que aparentemente fue concebido en unas vacaciones y que, sabiendo él de que Heisenberg, que en ese momento era el discípulo de él, que estaba trabajando con él en Copenhague, iba a publicar el principio de incerteza, obviamente porque había un cruce epistemolar muy, muy fuerte, le pide que lo retraiga un poco y en posteriores charlas que tuvo con el mismo Heisenberg, en fin, logran reformular los dos principios. La primera vez que Borg lo presenta en sociedad a este principio fue en el Congreso de Física, el Congreso Internacional de Física, celebrado en Como, Italia, en el 27. Dice la historia, yo no lo he puesto acá, pero lo pueden encontrar por ahí, que casualmente a ese congreso no fue ni Einstein, ni Schrödinger, ni Dirac. Digamos, tres de las figuras fundamentales. Pero en un congreso que se hizo a posteriori, muy cerca es decir, al poco tiempo, se juntan todos de nuevo y ahí otra vez digamos, se da toda esta cuestión, todas estas charlas. En un artículo que él publica en el 49 sobre las discusiones con Einstein, sobre los problemas epistemológicos de la física atómica, ahí, digamos, detalla las charlas, las discusiones que había tenido con Einstein, y para muchos es, digamos, el escrito fundamental, digamos, o a partir del cual queda definido, queda establecido este principio. ¿De qué trata este principio? Bueno, es algo bastante sencillo y conceptual. No tiene una formulación matemática como el principio de incerteza, pero es justamente eso, digamos, la base en la cual se asienta todo lo demás. Dice que cuando queremos describir un objeto cuántico, lo hacemos en fin, como siempre lo hace la física. La física trata de contar la realidad a través de estudiar y cuantificar propiedades de ese objeto, de esos sistemas.
Entonces, este principio dice que si yo tengo dos propiedades, A y B, que necesito medir, que quiero determinar, de un sistema cualquiera o de un objeto cualquiera, yo puedo hacer un armado experimental, es decir, puedo concebir un experimento, preparar un objeto, como dice aquí el enunciado, de manera tal de poder medir la propiedad y tener un valor preciso, obtener un valor preciso. Pero eso inmediatamente hace que la propiedad P, que es del mismo objeto y que me tendría que ayudar a complementar ese conocimiento del objeto, sea absolutamente indeterminada. Este es el indeterminismo al que Einstein siempre se opuso. Bueno, si A y B son dos propiedades del mismo objeto y tienen estas características, se dice que las propiedades A y B son propiedades complementarias, es decir, regidas por el principio de complementariedad. Bueno, acá está, dice que el principio se aplica a situaciones en las que sometemos a un mismo objeto a una preparación. La preparación significa un experimento en el cual vamos a determinar estas dos propiedades, y la propiedad, que es la que determinamos con un valor preciso, tiene la particularidad no solamente que tiene un valor preciso, es decir, que podemos tomar ese valor, cuantificar ese valor de una manera precisa, sino que todas las veces que queramos repetir este experimento, vamos a obtener el mismo valor. Esto es algo que, digamos, la mecánica clásica ya pretendía de cualquier propiedad que vayamos a determinar de un objeto. Piensen en algo tan elemental como es medir la masa de una partícula. Si yo estoy midiendo la masa de un electrón, se supone que por más que haga, que repita el experimento 1.000.000 de veces, si las condiciones son las mismas, la masa me tendría que dar siempre el mismo valor dentro de lo que uno ya conoce de los procesos de medición. Hay una cierta indeterminación que viene dada por un montón de condiciones que afectan esos valores, la incertidumbre que introduce los instrumentos de medida, pero está todo perfectamente acotado y controlado, y eso desde el punto de vista práctico significa siempre obtener el mismo valor. Lo que viene a decir el principio de complementariedad es que eso está perfecto. Ahora, si esto es así, la propiedad B está completamente indeterminada. Yo no tengo ninguna posibilidad de obtener un conocimiento verdadero sobre la propiedad B. Bueno, evidentemente, esto es la incertidumbre a la cual, como dije recién, Einstein se oponía. ¿Por qué razón? Y porque toda la mecánica clásica, es decir, toda la teoría, no solamente la mecánica clásica, sino también incluso hasta la teoría de la relatividad, que también podríamos decir que es una teoría clásica. Es así. Se basa en que todos los objetos que componen el universo, incluso si uno quisiera extenderlo, incluso el mismo universo, tiene características o propiedades que son perfectamente mensurables. Eso es más que obvio. El sentido común nos dice que tiene que ser así. Yo puedo medir cualquier propiedad de un objeto y mientras las condiciones sean las mismas, lo que sucede generalmente en un experimento controlado en un laboratorio, yo tengo que obtener siempre el mismo valor, porque justamente son propiedades que describen, que pertenecen y que me permiten describir a ese objeto. Estas propiedades incluso no solamente tendrían que tener el mismo valor, sino que si yo lo quisiera o lo pudiera hacer, también podría determinar sus valores en forma simultánea. Bueno, muy bien, fenómeno. Eso es lo que es la idea de la mecánica clásica. Ahora, la mecánica cuántica y su principio de complementariedad nos dice otra cosa completamente distinta. Nos dice que no todas las propiedades de un objeto son compatibles entre sí. Es decir, ¿qué significa que no sean compatibles? Significa que si son propiedades que tienen esta característica de ser complementarias, eso de determinar sus valores simultáneamente es absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Bueno, muy bien. Evidentemente, esto pone un problema de base, porque es un problema que arranca desde los mismos fundamentos. Lamentablemente, uno tiene que
como se dice vulgarmente, si quiere utilizar la mecánica cuántica y la quiere utilizar como herramienta de predicción de muchos experimentos que en la actualidad ya se están realizando y se están comprobando y que se están repitiendo en todos los institutos y las universidades del mundo, tiene que estar dispuesto a aceptar esa indeterminación. Es decir, hay descripciones. La descripción que hace la mecánica cuántica de la naturaleza es una descripción que, desde el punto de vista de nuestro sentido común, se manifiesta como contradictoria, ¿sí? Y esto va en fragante contradicción con lo que sabemos de la mecánica clásica. Bueno, para citar, digamos, uno de los grandes físicos de la época, John Wheeler, posiblemente algunos lo conozcan o lo hayan sentido nombrar, porque tiene un libro de gravitación, que es la Biblia de gravitación. Justamente dice que el principio de complementariedad de Bohr es un concepto científico revolucionario y que está obviamente en el centro, en el núcleo del desarrollo de la mecánica cuántica. Y una cosa, digamos, interesante, o por lo menos a mí me llamó la atención, en 1947 la corona danesa homenajea a Bohr y lo embiste de caballero en una orden aristocrática que ellos tienen, es la Orden del Elefante, y entonces el nuevo caballero tiene que elegir un escudo y una inscripción, y en la inscripción del escudo está puesto esto, contraria sum complementa, que es los opuestos son complementarios. ¿Qué es lo que son variables complementarias? Bueno, vamos a un ejemplo de la mecánica clásica. Utilicemos la mecánica clásica como un puente para tratar digamos, de hacernos alguna idea. Ya vamos a ver que ese camino también es bastante peligroso, enseguida lo vamos a ver. Pero en la mecánica clásica, por ejemplo, hablamos de el vector posición como una función matemática que me ayuda a describir el movimiento de un cuerpo, de una partícula. Y una cantidad matemática, es decir, una cantidad física, una magnitud física asociada con este vector posición, es la cantidad de momento lineal, que está en la misma formulación de la segunda ley de Newton. En la conexión que hay entre el vector posición y el momento lineal viene a través de un vector que es el vector velocidad, que justamente es una magnitud física que ha sido inventada para poder describir la variación, para poder contarnos la variación del vector posición en el tiempo. Si uno conoce el vector posición, tiene la herramienta matemática para poder describir cómo cambia su posición en el tiempo, es decir, conocer el vector velocidad y a través de ello llegar al vector cantidad de momento lineal, y entonces inmediatamente, recuerden ustedes que la formulación de la segunda ley de Newton dice que la derivada de la cantidad de momento lineal respecto del tiempo es la fuerza. Es decir, me está diciendo que la variación de cantidad de momento lineal está producida por la fuerza, que es una magnitud física que me cuenta la interacción de ese sistema con su entorno. Ahí tengo todo el núcleo de la mecánica clásica. Entonces, ahí tenemos variables complementarias. El vector posición y el vector momento lineal son complementarias. Estos dos vectores, como magnitudes físicas, pueden ser determinadas con toda precisión, con toda la precisión que me pueden brindar la técnica experimental y los instrumentos utilizados en esa determinación. Y pueden ser obtenidos, si yo lo quisiera, en forma simultánea. Entonces, evidentemente, son variables que son complementarias. Bueno, la mecánica cuántica va a ir en contra de esto. Va a ir en contra de esto. Ya de por sí, aquellos que hayan leído algo, verán que recordarán posiblemente un experimento famoso en la historia de la física, no solamente de la cuántica, sino de la mecánica clásica, del electromagnetismo, que es el experimento de la doble rendija de Young. El experimento, digamos, clásico, tradicional, cuenta cuál es el comportamiento de un conjunto de ondas, de un frente de ondas, que tiene que atravesar una doble rendija, dos orificios.
Y entonces generan ese patrón sobre la pantalla, después de pasar por esa doble rendija, se obtiene el patrón clásico de interferencia. El mismo experimento se puede hacer con partículas, es decir, no por ejemplo con ondas, sino con electrones. Y ahí vamos a tener un comportamiento que esto otra vez se hace en el laboratorio, se obtiene en el laboratorio. Es decir, cuando lo hacemos de una determinada manera, no voy a discutirlo ahora porque podríamos incluso dar otra charla para discutir solamente ese experimento, pero cuando uno lo hace de una determinada manera, cuando pasa electrones a través de esa doble rendija sobre la pantalla, aparece un patrón de interferencia o no, dependiendo de cómo sea la detección, cuál sea la técnica de detección de esos electrones. Es decir, este experimento manifiesta esa dualidad onda-partícula de lo que había postulado de Broglie y nos dice justamente esto. Si uno sigue tratando de aplicar la idea clásica de la trayectoria y de seguir la trayectoria de los electrones cuando pasan por esa doble rendija, vamos a tener un problema serio, de hecho no lo vamos a poder hacer, de explicar por qué aparece un patrón de interferencia. Y si uno admite que las ondas pueden ser, que las partículas pueden ser representadas por ondas, el concepto de posición y de velocidad se pierde por completo. Es decir, ya no podemos hablar de la trayectoria de las partículas en determinadas circunstancias. Bueno, esta doble interpretación, que parece ser opuesta, incluso contradictoria, es lo antiintuitivo que nos presenta la mecánica cuántica para poder, digamos, interpretar un montón de hechos experimentales. Las suposiciones más importantes podríamos rápidamente decir de que, bueno, lo que acabamos de decir, posición y momento de una partícula ya no son conceptos fundamentales, no son importantes, hay que abandonarlos por completo. Toda la información que uno puede extraer y puede sacar respecto de un objeto desde el punto de vista cuántico viene dado por una función matemática que se llama función de onda o función de Schrödinger, ecuación de onda, ecuación de Schrödinger. Esto es, digamos, la interpretación de los resultados matemáticos que me permiten extraer información es lo que dio lugar a esta interpretación probabilística, que fue en realidad hecha por Bohr, y a la que casualmente Schrödinger tampoco estaba de acuerdo junto con Einstein. Pero, digamos, es así, es la mejor información, por lo menos lo que nos dice la mecánica cuántica. Entonces, conceptos como partícula, como trayectoria, como posición y como velocidad ya no tienen ningún tipo de sentido. Esta función de onda puede ser muy compleja, de hecho el manejo matemático es bastante complicado, sobre todo para sistemas que no son, digamos, que no son estacionarios en el tiempo, la evolución temporal es bastante diferente. Y digamos, de las cosas más interesantes aquí, una de los resultados más paradigmáticos que se obtuvo cuando empezó a aplicarse este formalismo es que esa idea de que la energía estaba cuantificada y que cuando la luz interactuaba con la materia lo hacía a través de intercambiar cuantos de energía, aparece naturalmente metido en el formalismo matemático, y cuando uno resuelve la ecuación de Schrödinger para describir un sistema cualquiera, pensemos por ejemplo si queremos describir la dinámica de un electrón alrededor del núcleo atómico, aparece naturalmente los niveles de energías discretos y otras cantidades también discretas, es decir, cuantizadas. Es decir, que el formalismo me ofrece naturalmente la idea de cuantización, entre otras cosas en la energía, que fue una idea, un recurso absolutamente desesperado que utilizó Planck para tratar de explicar la radiación del cuerpo negro. Totalmente hermanado y relacionado con la complementariedad está el principio de incerteza de Heisenberg. De alguna manera se podría concebir que es la expresión matemática del principio de complementariedad. Posiblemente esto sea más familiar para nosotros.
lo que establece este principio es que justamente eso, es absolutamente imposible determinar con precisión la posición y la cantidad de momento lineal de una partícula o de un sistema. Tal es así que las dispersiones en la determinación de la posición y la dispersión en la determinación de la cantidad de movimiento, es decir, el producto de ambas dispersiones, siempre está por arriba de una cota inferior, que es el valor de h barra sobre 2. Acá tienen ustedes el valor de h barra aquí abajo. Esto es muy interesante desde el punto de las consecuencias que tiene desde el punto de vista práctico, porque me está diciendo, primero, que es absolutamente imposible reducir estas dispersiones en la determinación de estas magnitudes, porque, como vamos a discutir enseguida, estas dispersiones no dependen de la precisión de los instrumentos de medida o la depuración de las técnicas de medición que uno utilice. Está inserto en la naturaleza. La naturaleza se nos manifiesta de esta manera. Y además me está diciendo que hay una relación muy estrecha entre las determinaciones de estas dos magnitudes. Porque si yo, por alguna razón, logro disminuir la dispersión en la determinación del vector posición, como el producto de ambas dispersiones siempre tiene que estar por arriba de una determinada cota mínima, la otra dispersión, en este caso la dispersión de la cantidad de movimiento, tiene que ir aumentando automáticamente para que ese producto siempre esté por arriba de h barra sobre 2. Entonces, bueno, acá pongo un ejemplo que me pareció muy interesante. Si yo, por ejemplo, determino la masa de una partícula, perdón, si yo quiero determinar la posición de una partícula de una masa determinada y determino que ese delta R es de 1 centímetro, automáticamente, al tener una dispersión tan pequeña, hago que la incertidumbre de la cantidad de movimiento aumente justamente para que el producto siempre esté por arriba de esa cota. De hecho, si uno piensa en un ejemplo extremo donde delta R es 0, es decir, puedo determinar la posición con absoluta precisión, a R tiene un valor preciso y fijo, la dispersión de la cantidad de movimiento tiene que ser infinita para que ese producto siempre quede por arriba de la cota. Es decir, yo tengo total determinación en la posición de la partícula, pero pierdo absoluta información respecto de la cantidad de movimiento, es decir, de la velocidad, si uno quiere, es decir, de cómo se está moviendo o cómo está cambiando la posición en el tiempo. Muy bien. La pregunta que se hacía Einstein, que es, si uno lo mira desde este punto de vista, es absolutamente razonable, es esto, bueno, ¿cómo puede ser de que yo pueda determinar con toda precisión el valor de una propiedad y resulta que si eso sucede, pierdo toda información respecto de la propiedad B, que es complementaria? Lo más gracioso de todo es que si uno busca en el formalismo de la mecánica cuántica, no tiene respuesta para ello. Es decir, todavía no tenemos ningún resultado, ningún desarrollo que nos diga por qué razón la naturaleza se comporta de esta manera. Ahora, lo más sorprendente de todo es que los experimentos que se están haciendo en la actualidad, que se siguen repitiendo, confirman las predicciones que hace la mecánica cuántica. Es decir, le da la razón la mecánica cuántica. Bueno, la pregunta de fondo es, que es el mismo cuestionamiento que va a hacer Einstein, es, en realidad, ¿es indeterminismo o es ignorancia? ¿De qué estamos hablando? Entonces, a lo largo de todo el siglo XX, se dio esta discusión, este debate. Después del Congreso Solvay, donde la discusión de Einstein y Bohr justamente sobre esa interpretación que había hecho Bohr por primera vez, se zanja a favor de Bohr, es decir, Einstein no puede demostrar de que ese razonamiento estaba equivocado. Triunfa la interpretación de la escuela de Copenhague y entonces a partir de ahí siguen las discusiones, siguen los cuestionamientos y sigue la búsqueda, ya lo vamos a ver enseguida, pero digamos, más o menos los físicos de la época ya sabían que, digamos, que había un camino más o menos seguro por el cual podían seguir transitando.
Bueno, veamos un poco más detenidamente qué significa esto, qué consecuencias puede tener esto para poder juzgar las dos interpretaciones. Porque la cosa no es tan sencilla de decir, bueno, Einstein lo criticó y no tuvo razón y los otros ganaron, entonces la cosa ya está lista y en realidad no es tan así. Pongamos un ejemplo para poder pensarlo. Supongamos que tenemos un objeto al que le queremos medir dos propiedades, la propiedad A y la propiedad B, ¿sí? La idea original es, si yo voy a medir la propiedad A de un objeto, evidentemente todo proceso de medida involucra una perturbación, es decir, una interrelación con ese objeto. Entonces, si yo al medir la propiedad A estoy perturbando a ese objeto, evidentemente la segunda propiedad, la B, también va a quedar perturbada. También va a quedar perturbada, porque es el objeto al que yo estoy perturbando. Esa perturbación puede venir, digamos, de cualquier forma. Podríamos imaginar cualquier situación, pero realmente es así. Entonces, la idea, en principio, podría ser que la razón por la cual una medición de la propiedad B me da resultados aleatorios, recuerden ustedes que si yo determino la propiedad A y esta me da valores precisos, entonces la propiedad B tiene valores siempre aleatorios. Bueno, ¿cuál sería la razón por la cual la propiedad B manifiesta este comportamiento? Y bueno, la razón es muy sencilla. Si yo al medir la propiedad A estoy perturbando el objeto, la propiedad B también queda perturbada, y entonces los resultados aleatorios que manifiestan los valores de B, cuando yo voy a determinar el valor de B, se deben justamente a esta perturbación. Y se debe a la ignorancia que yo tengo sobre cómo esa perturbación afecta el objeto y consecuentemente afecta las dos propiedades que yo quiero medir. Si uno lo justifica de esta manera, entonces la indeterminación en los valores de B no vienen como consecuencia de que la naturaleza se manifiesta de esta manera. No es un principio fundamental. Es simplemente la ignorancia que uno tiene sobre ese objeto, ese sistema microscópico y cómo el proceso de experimentación lo afecta. Desde este punto de vista, entonces uno puede razonar, como lo hacía Einstein, diciendo que la mecánica cuántica no daría una descripción acabada, completa, total sobre la naturaleza. Es decir, daría una descripción parcial. Y esto fue justamente lo que en 1935, en el famoso argumento formulado por Einstein, el famoso EPR, justamente intenta comprobar que la descripción del mundo provisto por la mecánica cuántica es incompleta. Es decir, que la teoría cuántica es incompleta. Y la idea básica es esta: el azar, la incertidumbre que tenemos sobre el valor de B, viene como consecuencia de nuestra ignorancia. Esa es la causa del comportamiento probabilístico que tienen las propiedades de los objetos. Bueno, en principio es así. Ya vamos a volver sobre el axioma EPR, pero antes de eso, analicemos una de estas propiedades cuánticas. Quizás la más cuántica de las propiedades, como dice el slide de acá, el spin del electrón, que en realidad toda partícula cuántica está animada de spin. ¿Qué es lo que es el spin? Bueno, el spin fue introducido en el formalismo de la mecánica cuántica en 1925. Ahí tienen ustedes los físicos que lo utilizaron por primera vez. En aquella época se estaban haciendo, es decir, en realidad estos experimentos ya venían de antes, los experimentos de emisión de los espectros de emisión de las partículas. De hecho, fueron los primeros experimentos que no pudieron ser explicados a través del electromagnetismo clásico y que llevó a Bohr a postular que el electrón se movía alrededor del núcleo atómico en niveles de energías discretos. La técnica experimental fue
mejorando con el tiempo, y para 1920, 1922, 25, ya había un montón de experimentos como discúlpenme, voy a saltar un poquito, un montón de experimentos donde si uno obtenía los experimentos de emisión, por ejemplo, en este caso de la gráfica para el zinc y para el sodio, la teoría predecía que tenía que haber bandas de energía en esos espectros de emisión, y lo que uno obtenía en la práctica no era una banda de energía, sino el desdoblamiento en varios niveles de energía. Este fenómeno de desdoblamiento se presentaba cuando ese experimento de emisión se hacía sin campo magnético y con campo magnético. Y en la teoría de la mecánica cuántica tradicional, la primera formulación que viene de Schrödinger, incluso de Heisenberg también, esto no podía ser explicado. En 1925, estos físicos, en el afán de explicarlo, se ven en la necesidad de introducir, hasta ese momento en el formalismo matemático, para resolver la ecuación de Schrödinger eran necesarios 3 números cuánticos. El número cuántico principal, el n, el número cuántico orbital, el L, y el número cuántico magnético, el m sub L, y con eso uno podía describir las propiedades por ejemplo, del electrón, que inicialmente fue planteado para eso. Para poder explicar este desdoblamiento de las líneas, fue necesario admitir un cuarto número cuántico, acá está el m sub s, que se llamó número cuántico de spin. Esto fue introducido en el formalismo en 1925 y en 1927, en un experimento que ha pasado ya a formar parte de la historia de la física, uno de los grandes experimentos, de Otto Stern y Walter Gerlach, en el 1927 en Alemania, confirman la existencia de este comportamiento, que hasta ese momento no había sido tenido en cuenta, que es el spin. Aquí está la placa en esta universidad, en Frankfurt de Meno, donde recuerda, digamos, el experimento de Stern y Gerlach para determinar el spin. ¿Qué es el spin? Bueno, de la física clásica uno sabe que si se tiene una partícula, como por ejemplo el gráfico muestra acá un electrón que está orbitando, por ejemplo, alrededor del núcleo, por el solo hecho de ser masivo y de tener un movimiento de giro alrededor de un eje arbitrario, se le puede asociar una cantidad física llamada momento angular, el L, este vector L que está acá arriba, que da cuenta de, o que describe, cómo es el giro de esa partícula alrededor de ese eje. Esto viene de la mecánica clásica, incluso esta magnitud, momento angular, que podríamos llamarle momento angular orbital, porque se debe al momento de giro del electrón en una órbita alrededor del núcleo, aparece en la formulación de la segunda ley de Newton para las rotaciones. En lugar de F igual a M por A, en las rotaciones, es decir, mejor dicho, F igual a masa por la derivada de igual a la derivada de P respecto del tiempo, para las rotaciones es las torcas, los momentos de las fuerzas, es igual a la derivada de L respecto del tiempo. Esa es la segunda ley de Newton para las rotaciones. Lo que dice el electromagnetismo es que si esa partícula de masa m también tiene una carga eléctrica, genera un campo magnético. Recuerden ustedes que las fuentes de campo magnético son las cargas eléctricas en movimiento. Las fuerzas magnéticas aparecen debido al movimiento de las cargas eléctricas. Entonces, asociado con ese giro orbital del electrón, va a aparecer un campo magnético. Acá el formalismo, las fórmulas no importan demasiado. Esta fórmula final sí. Ese campo magnético generado por el movimiento de esta carga eléctrica va a estar cuantificado a través de un vector que llamamos momento dipolar magnético, el mu, y que en el caso del electrón, por tener una carga negativa, fíjense ustedes, tiene dirección y sentido, dirección igual al vector L y sentido contrario. Es decir, ahí en la gráfica tenemos esto. ¿Qué quiere decir esto?
que si el electrón tuviese un movimiento orbital, entonces yo puedo detectar, a través de algún experimento, yo tendría que detectar o tendría que poder medir el valor de L en cuanto a su descripción de su giro, de su movimiento orbital, pero también tendría que detectar un campo magnético asociado debido a que el electrón tiene carga eléctrica y se está moviendo en esa órbita. Ahora bien, la idea del spin está muy asociada con esta idea. Dice, bueno, fenómeno, pero ¿y si el electrón, además de moverse alrededor, de orbitar alrededor de un eje, también lo hace alrededor de un eje propio, girando como por ejemplo el movimiento de giro que tiene la Tierra sobre su propio eje? Entonces estaríamos en una situación similar. La carga eléctrica del electrón podría ser considerado como una distribución de carga eléctrica negativa, y entonces una partecita de esa distribución esférica de carga que conforma el electrón, que acá está simbolizada por delta Q, estaría girando alrededor de un eje Z, y entonces habría otra vez, tiene que haber un vector que dé cuenta del movimiento de spin, es decir, rotando sobre su propio eje, que tiene esa distribución de masa que conforma el electrón. Y a ese vector le vamos a llamar no momento angular L orbital, sino el momento angular de spin, LS. Pero otra vez, si el electrón es una distribución esférica de cargas, cuando gira sobre su propio eje también tiene que generar fenómenos magnéticos, es decir, tiene que generar un campo magnético debido a ese giro sobre su propio eje, debido a su eje de spin. Y es esto que está aquí. El mu sub s sería el vector campo magnético, que aquí no está dibujado, pero otra vez, como Q es, en el electrón es una carga negativa, tiene que ser un vector que esté apuntando en sentido contrario al vector S. Ese fenómeno de spin es el que genera ese campo magnético propio de spin, debido a su movimiento de spin, y es el que permite explicar por qué aparece un desdoblamiento en las líneas espectrales, como muestra aquí esta gráfica. Fíjense, sin presencia de campo magnético, en un experimento de emisión de fotones, en un experimento de espectro de línea, aparece una sola línea. En presencia de campo magnético, el campo magnético externo interactúa con este campo magnético de spin y desdobla las líneas que uno obtiene en un experimento de espectro. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. Era perfectamente comprensible eso. Seguían la introducción, digamos, de este movimiento, o mejor dicho, de esta nueva cualidad del electrón, permitía explicar este fenómeno. El formalismo se adapta perfectamente, digamos, se reformuló sin ningún tipo de problema, y entonces pareciera ser que la cosa estaba clara, que ya había quedado todo, que la descripción del electrón en cuanto a su movimiento, a su dinámica, estaba perfectamente clara. Resulta que el problema es que los valores que se manifiestan, los valores que puede tener este campo magnético de spin, o en un campo magnético cualquiera, descrito por la mecánica clásica, estos campos magnéticos de spin no tienen por qué tener una orientación preferencial en el espacio, a menos que interactúen con un campo magnético externo. Es decir, cuando aparece una interacción entre el campo magnético externo, ya vamos a ver cómo, y este campo magnético de spin propio del electrón, el desvío de ese campo magnético de spin del electrón tendría que ser desordenado, probabilístico, azaroso. No hay ninguna razón para pensar que haya un orden especial. El problema es que, y lo muestra justamente el experimento de Stern y Gerlach, es que las componentes de estos campos magnéticos solamente tienen dos valores posibles. Y esos dos valores quedan cuantificados a través de más h sobre 2 y menos h sobre 2. Es decir, este giro de spin, representado por el momento, el vector momento angular de spin, solamente tiene dos componentes cuando uno lo proyecta sobre el eje Z. Entonces, si el electrón gira en una dirección, tendrá un spin apuntando en una dirección. Si gira en sentido contrario, apunta en otra dirección.
cuando yo proyecto sobre un eje, aparecen solamente dos componentes, de valor h barra sobre 2 o menos h barra sobre 2. Esto es lo que el formalismo dice. Esto es lo que el formalismo dice. Uno dice, bueno, pero esto es realidad. Bueno, Stern y Gerlach hacen este experimento. En realidad, esta es una gráfica más adecuada. Ahí tienen ustedes un esquema de ese experimento. En un horno pusieron un material, en este caso fue plata, en el experimento original. Esos vapores de plata fueron disparados contra un chorro de vapores de plata, fue disparado contra un colimador para tener un haz bien fino de átomos de plata, y se los hizo pasar por un imán irregular, es decir, de una forma irregular, como ustedes ven, los polos magnéticos tienen formas irregulares, de manera tal de que el campo magnético generado sea irregular. ¿Y por qué razón? Para poder crear una interacción entre el campo magnético externo y el campo magnético de los electrones del átomo de plata que pasaban a través de este imán, por aquí, y que esa interacción fuera aleatoria. Acá tenemos otra vista de... Entonces, ¿qué es lo que esperaban o qué es lo que la mecánica clásica, la electrodinámica clásica predecía de este experimento? Como la desviación de los campos magnéticos de los electrones producidos por el movimiento de spin interactúan de una manera aleatoria con el campo magnético externo, porque el campo magnético externo no es uniforme, entonces se supone que la variación de la orientación, acá tienen ustedes una gráfica, en la gráfica B, un esquema, digamos, tiene que ser azarosa. Por lo tanto, cuando pasen a través, estos átomos de plata, cuando pasen a través de este imán, van a impactar sobre una pantalla y lo que se va a obtener es una figura, como sale acá arriba, patrón clásico, es decir, como una forma de labios completamente llena, completamente oscura. Esa oscuridad viene de todos los impactos de los átomos de plata después de pasar por ese campo magnético no homogéneo. Y que obtienen en realidad es una cosa absolutamente sorprendente. Tienen la forma de los labios, pero solamente marcado la parte superior y la parte inferior. Es decir, esto da idea de que después de interactuar con el campo magnético externo, los átomos de plata solamente van a impactar en dos lugares posibles. La parte, es decir, o impactan, son desviados a la parte superior o a la parte inferior. Entre esos dos valores extremos no hay impactos, no hay desviaciones. Esto quiere decir que los átomos son desviados solamente en dos direcciones privilegiadas y confirma lo que la teoría había predicho. Solamente hay dos valores posibles para el momento magnético de spin. Una tiene que ser, vuelvo a insistir aquí, una tiene que ser un valor positivo y la otra tiene que ser un valor exactamente igual y contrario, negativo. Es decir, tengo un valor acá positivo, h barra sobre 2, y menos h barra sobre 2. Acá tienen ustedes una imagen de los resultados experimentales del experimento de Stern y Gerlach. Ahí tienen los labios, digamos, con los dos impactos. Muy bien. No habían desviaciones intermedias. Es decir, confirma que solamente hay dos valores posibles para el spin del electrón. Muy bien. Bueno, está muy bien. Uno dice, bueno, el spin tiene esa propiedad. ¿Dónde está el problema? El problema es el siguiente. Si el campo magnético debido al movimiento de spin del electrón va a ser representado por un vector, los componentes de un vector, como ente matemático, como magnitud física vectorial, tiene que tener distintos valores según el sistema de referencia utilizado, según la dirección en la cual yo investigue esos valores. Ahí tienen ustedes una representación de un vector cualquiera, con sus componentes en la dirección del eje X y la dirección del eje Y igual a 1. Ahora, la dirección, estas dos direcciones que son perpendiculares, corresponden a un vector cuyo módulo es raíz de 2. Y eso es lo que no muestra el spin del electrón. Es decir, siempre tenemos una componente más 1 y una componente menos 1, o una componente h barra sobre 2 y otra componente menos h barra sobre 2. Es decir, no hay valores intermedios. Por tanto, lo que estamos midiendo no pueden ser las componentes de un vector.
es la componente de otra cosa, de una propiedad que en realidad estrictamente no puede ser representada por un vector. Uno sigue forzando la idea de utilizar una representación vectorial porque sigue tratando desesperadamente de aferrarse a una tabla de salvación, que es la idea que ya se tenía de la física clásica. Pero no es verdad. No puede ser representada estrictamente como un vector. Bueno, y si no es así, si no es un vector, entonces, ¿por qué el spin se presenta de esa manera y cuál es la solución que da la mecánica cuántica? El principio de complementariedad. Entonces, veamos esto. Supónganse que yo quiero medir las componentes del spin, de ese vector que da cuenta del giro de spin, del momento de spin de una partícula, en tres direcciones que son perpendiculares, digamos, por ejemplo, el eje X, el eje Y y el eje Z, en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales tradicional, y admitamos que las componentes de ese vector de spin son complementarias. Admitámoslo. Mejor dicho, esa es la explicación que va a dar la mecánica cuántica. Entonces, por ejemplo, podríamos realizar este experimento, el mismo experimento que hizo Stern-Gerlach, y medir la componente del spin en la dirección del eje Z. Fíjense ustedes, vuelvo para atrás, que en este experimento lo que se da es la dirección. Este experimento permite determinar las componentes del spin en la dirección del eje Z. Y se tienen, como resultado experimental que acabamos de discutir recién, solamente dos valores posibles. Muy bien. Entonces, digamos que se utiliza ese aparato, el de la figura 1, el que les mostré recién, y se observa lo que el resultado experimental determina. Tengo una desviación hacia arriba, digamos, por ejemplo, z es igual a más 1, o hacia abajo, z igual a menos 1. Muy bien. Ahora, de ese experimento, solamente tomamos las partículas que son desviadas hacia arriba, es decir, que tienen un z igual a más 1. Y medimos, volvemos a repetir el experimento, pero ahora medimos la proyección del spin de las partículas que tienen z igual a más 1 en la dirección, otra dirección perpendicular cualquiera. Por ejemplo, la del eje X. Esto se hace muy fácil. Se agarra el mismo aparato, se seleccionan las partículas que se desvían hacia arriba y se las vuelve a meter en un segundo aparato exactamente igual, pero ahora girado. De manera tal que en lugar de este eje X, Z, ahora sea el eje X. Entonces se vuelve a repetir el mismo procedimiento. ¿Cuál es el resultado que se obtiene? Lo mismo que se obtuvo con Z. De todas las partículas seleccionadas que tengan Z igual a más 1 y que pasen otra vez por el mismo aparato, si yo mido la proyección sobre el eje X, voy a tener que el 50% de las partículas se desvían, digamos, a la derecha, que corresponden a un valor de X más 1, o a la izquierda, con un valor de X menos 1. Es decir, volvemos a tener un comportamiento que no es seguro. El valor de la segunda propiedad, habiendo determinado la primera con toda exactitud, porque yo sé que Z vale más 1, porque yo las elegí, cuando quiero determinar la propiedad X, vuelve a aparecer el comportamiento probabilístico. Yo no tengo seguridad de cuánto vale X, a pesar de que determiné con toda exactitud cuánto vale Z. Este tipo de resultado experimental confirma que las propiedades X y Z, que en este caso son las proyecciones de la componente del spin en los ejes perpendiculares, son propiedades complementarias. Podríamos haber hecho el mismo experimento en la dirección del eje Y y nos hubiera dado exactamente el mismo resultado. Muy bien. Perfecto. Entonces, tenemos la confirmación de que son propiedades complementarias. Es decir, el spin no es un vector. En realidad, el spin no tiene que ver con el giro, porque es algo que en realidad hasta, digamos, ahora con el diario del lunes es fácil decirlo. Es decir, a ver, ya estamos acostumbrados a decir los electrones no giran en órbitas alrededor del núcleo. El concepto de trayectoria y de órbita no tiene ningún tipo de sentido porque la ecuación de Schrödinger no me da esa información. Entonces,
El momento angular de orbital y el momento angular de spin no son verdaderos momentos angulares propiamente dicho, como el mismo significado físico que uno le da en la mecánica clásica. Son magnitudes complementarias. ¿Qué pasa cuando en un sistema tenemos distintas propiedades que podrían ser propiedades que medimos de distintas partes de un sistema y hay una complementariedad entre esas magnitudes físicas? Es decir, tenemos un sistema entrelazado. Entonces, supónganse, lo que diría la mecánica clásica es que si ese sistema está compuesto, por ejemplo, supongamos, enseguida vamos a discutir esta proposición, supongamos un sistema compuesto por dos partículas, ¿sí? Entonces yo mido características de las dos partículas por separado, pero el sistema está compuesto por las dos. Lo que dice intuitivamente la mecánica clásica es que si yo quiero tener una descripción completa del sistema, puedo medir características que me cuenten el comportamiento del sistema en forma global, pero también podría medir las características particulares de cada parte del sistema que tienen que dar resultados compatibles. Es decir, yo puedo acceder a la información, al conocimiento total de ese sistema, bien midiéndolo como un todo o bien midiendo sus partes. Piensen en la posición, piensen en la cantidad de movimiento, piensen en cualquier ejemplo que nos pueda dar o que nos pueda servir, digamos, para ayudarnos en esta idea de la mecánica clásica. La mecánica cuántica, evidentemente, tiene una idea completamente distinta. Dice que las propiedades de las partes de ese sistema tienen un comportamiento aleatorio. Entonces, para fijar idea, otra vez, tomemos un sistema de dos partículas que tengan spin un medio, ¿sí? Es el caso, digamos, más fácil de entender. Este tipo de partículas se llaman fermiones en la física cuántica. Y supongamos que hay una propiedad que describe al sistema, que lo vamos a simbolizar con X sub 1, 2, que se obtiene como consecuencia de multiplicar la propiedad X1 y X2 medida en cada una de las partículas por separado. Entonces, si las partículas tienen spin un medio, eso, el producto de estas dos características me va a dar la característica global. De acuerdo con la mecánica cuántica, ese sistema, en cuanto a su propiedad global, puede tener dos valores. X12 podría ser más 1 o X12 podría ser menos 1. Supongamos que esos sean los valores de esas propiedades. Ahora bien, si yo sé que X12 como propiedad global tiene el valor más 1 menos 1, uno podría pensar que automáticamente ya conozco los valores de las propiedades individuales X1 y X2. Por ejemplo, fíjense, si X12 yo sé que vale menos 1 porque hice el experimento para determinar esa propiedad del sistema, esto solamente puede darme o puede venir como consecuencia, sabiendo que la propiedad global se obtiene multiplicando las propiedades individuales, sabiendo que X1 vale 1 y que X2 vale menos 1, porque más 1 por menos 1 me da menos 1. O bien al revés. Pero, otra vez, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo conozco la propiedad global, automáticamente puedo conocer las propiedades individuales. Es decir, el sistema compuesto queda descrito por el comportamiento, por el conocimiento, por la medida de las propiedades de sus partes. Entonces, el sistema compuesto no necesariamente debe determinarse a partir de las mediciones de las partes. Yo podría tener esa información en forma totalmente independiente, ya sea la medición que yo quiera hacer, el experimento que yo quiera hacer. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, eso es lo que está descrito, digamos, aquí, ¿sí? Muy bien. Entonces, las partes que están interactuando, que determinan todo el sistema, hacen que el comportamiento global venga como consecuencia del comportamiento de cada una de sus partes.
Piensen, por ejemplo, si quieren un ejemplo, si no de partículas en medio, que por ahí sigue siendo algo medio abstracto, en lo que sucede con las colisiones de partículas. Yo determino las velocidades y las posiciones y la cantidad de movimiento antes del choque y puedo determinar la cantidad de movimiento y las velocidades y las posiciones después del choque. ¿Por qué? Porque hay un principio global del sistema que es el principio de conservación del momento lineal que se cumple a rajatabla. La mecánica cuántica evidentemente nos va a decir que esto no es cierto, que esta interpretación que estamos haciendo no es cierta. Yo no puedo determinar las propiedades del sistema conociendo las propiedades individuales. Entonces, revisemos este ejemplo a la luz de la mecánica cuántica. Supongamos que la propiedad colectiva x1,2 sea igual a -1, ¿sí? Eso significa que si yo he medido a través de un experimento esa propiedad global, sea lo que sea, y vale -1, si yo repito el experimento una cierta cantidad de veces, las que quiera, el mismo valor se va a repetir una y otra vez. Es decir, confirmo que la propiedad global, el comportamiento global del sistema, en su propiedad x1,2 o x sub 1,2 tiene el valor -1. Ahora, el problema es que si yo ahora hago una medición sobre la propiedad x1 de una parte del sistema, los valores que obtengo son totalmente azarosos, son totalmente probabilísticos. No hay forma de determinarlo. Y lo mismo ocurriría si yo hago la misma medición con la propiedad de la segunda parte del sistema de x2. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si multiplicamos los valores, si multiplicamos x1 por x2, siempre me va a dar el mismo resultado, -1. Pero si yo mido x1 y mido x2, no hay forma de determinar cuáles son los valores que van a obtener esas propiedades individuales. Es decir, acá se plantea el hecho de la no localidad en la determinación de las propiedades. La propiedad colectiva, la propiedad global, puede tener un valor determinado, pero las propiedades individuales de las partes del sistema no van a ser, no es que no pueden ser, no van a ser deterministas. Bueno, cuando esto sucede, se denomina o se dice que el sistema está entrelazado. Aquí está o aquí aparece el planteamiento del entrelazamiento de estados. Entonces, otra vez, cambiemos un poco el ejemplo. Pensemos en un sistema que está compuesto por dos partículas que tienen spin 1 medio. Planteemos ahora que hay dos direcciones en las cuales vamos a medir las propiedades de ese sistema, las proyecciones del vector de spin. x1 y x2 en la dirección del eje x para ambas partículas, e y sub 1 e y sub 2 para las proyecciones del spin en la dirección del eje y, perpendiculares entre sí. Las propiedades x1 e y sub 1 para la misma partícula, si son propiedades complementarias, no pueden ser determinadas simultáneamente. Porque si yo determino una con toda precisión, la otra tengo un comportamiento absolutamente azaroso. Y lo mismo pasa con las propiedades de la segunda partícula. Entonces, si bien las propiedades colectivas no son complementarias, porque yo puedo determinar con absoluta precisión a través de un experimento cuáles son sus valores, el comportamiento de las propiedades individuales sí son complementarias y muestran ese comportamiento azaroso, probabilístico. Es decir, ¿cuál es el resultado de todo esto? Que las mediciones no son o no pueden ser de tipo local. Es decir, las mediciones son globales. Porque el comportamiento azaroso, aleatorio de los valores de las propiedades hacen que en la determinación de cada una de las propiedades por separado, a eso nos referimos cuando decimos las mediciones locales, no nos llevan a ese resultado. A pesar de que las propiedades del sistema están fuertemente correlacionadas, porque los valores de las propiedades del sistema global, total, siempre son el mismo valor. Siempre se pueden determinar el mismo valor. Muy bien. Einstein, evidentemente, siempre se opuso a este tipo de interpretación y
la estocada final, después de mucho debate con Borg y con todos los que seguían a Borg, Heisenberg, Pauli, Dirac y todos los demás, culminó en su famosa paradoja, la paradoja EPR de Einstein, Podolsky, Rosen. Él la publica en 1935 en el Physical Review, un artículo que en principio generó mucha polémica, a pesar de que tuvo unas respuestas inmediatas, dio muchísima tela para cortar y muchísimo debate, ya lo vamos a mencionar enseguida, pero básicamente en ese artículo él se preguntaba si la descripción que hace la mecánica cuántica de la naturaleza, digamos, es real, dicho de otra manera. Si la realidad física que describe la mecánica cuántica es completa. Y él llegaba, o ellos, los tres autores, llegaban evidentemente a la conclusión de que no era así. Es decir, que la mecánica cuántica no era una teoría completa. En ese artículo, ellos introducen un elemento para poder distinguir o para poder zanjar la diferencia, para poder reconocer o determinar si la mecánica cuántica era o no una teoría completa, y que está ahí en ese artículo, y que son los elementos de la realidad. Ellos dicen que toda teoría física que pretenda describir convenientemente el comportamiento de la naturaleza tiene que hacerlo a través de lo que ellos llaman elementos de la realidad. ¿Qué son los elementos de la realidad? Bueno, en la paradoja EPR la definen precisamente. Dice, toda magnitud, toda propiedad o magnitud física que uno quiera determinar de un objeto, si lo puede hacer, si lo puede medir a través de un procedimiento experimental sin perturbarlo, entonces si esa determinación de esas propiedades se puede hacer con esta condición, sin perturbación en modo alguno del objeto del sistema, entonces esos elementos que estamos midiendo, esas magnitudes físicas que estamos midiendo, son elementos de la realidad. ¿Sí? Entonces, la idea, digamos, desde el punto de vista conceptual, es que las propiedades que nosotros podemos determinar de un objeto y que sean elementos de la realidad, son valores que pertenecen al objeto, que no son consecuencia o fruto de nuestra interacción en el proceso de medida. Independientemente de que midamos o no midamos esa propiedad, eso ya tiene que estar impreso, tiene que ser intrínseco de ese objeto. Esto es lo que ellos reconocen de que tiene que suceder. Es decir, que todo objeto tiene que tener estas cualidades, y que, evidentemente, una teoría completa que se precie de tal tiene que poder percibir o tiene que poder medir y describir el comportamiento de ese sistema con este tipo de magnitudes físicas, con este tipo de elementos de la realidad. Entonces, ¿cómo sería en la paradoja EPR las propiedades de entrelazamiento? Esta idea que vamos a desarrollar acá es una idea que hizo justamente David Bohm, el padre de la interpretación probabilística de la función de onda de Schrödinger. Él dice lo siguiente, dice, consideremos dos partículas de espín medio, es el ejemplo más sencillo, ¿sí? Que las hemos preparado, es decir, hemos hecho un armado experimental, de tal manera que existan dos propiedades del conjunto del sistema de dos partículas cuyos valores podamos determinar. Por ejemplo, la X12 y la Y12. Y supongamos que hacemos ese experimento, que hacemos esa determinación, y que esas propiedades dan los valores -1 y -1. Es decir, para X12 -1, para Y12 -1. Hacemos las determinaciones. Y cuando hicimos esas determinaciones, después separamos a esas dos partículas y las llevamos a dos laboratorios muy distantes. Una cosa como esta. En esta fuente donde hemos producido las dos partículas, hacemos las mediciones del conjunto del sistema y después las separamos a las dos. Esos dos laboratorios están lo suficientemente alejados como para que cualquier perturbación material
que se pueda hacer en cada uno de los laboratorios, trabajando sobre cada una de las partículas, no pueda afectar al otro. ¿Sí? Es decir, están suficientemente separados para que la interacción no pueda perturbar el comportamiento de esas partículas que han sido separadas. Entonces sigue diciendo Bohr. Bueno, dice, ahora medimos como tenemos en el laboratorio 1 la partícula 1, hacemos una medición de una propiedad particular sobre esa partícula. En el laboratorio 1 medimos la propiedad X1 sobre la partícula 1, y en el laboratorio 2 vamos a medir la propiedad X2 sobre la partícula 2. Supónganse que en el laboratorio 1 determinamos que la propiedad X1 valga 1 positivo. Automáticamente, sabiendo ese valor, ya sabemos cuánto tiene que valer la X2. Tiene que ser menos 1. ¿Por qué razón? Porque la propiedad del conjunto X1,2 ya la habíamos medido y nos dio menos 1. Entonces, si en el laboratorio 1 X1 nos dio más 1, X2 tiene que ser menos 1, de manera tal que el producto de esas dos propiedades nos dé el comportamiento global significado, cuantificado por el valor menos 1. Obviamente, si fuese exactamente al revés, no cambia en nada la situación. Si X1 en el laboratorio 1, en esa medición, nos dio menos 1, en el laboratorio 2, aún aunque no lo midamos, aunque no sepamos qué pasa en el laboratorio 2, sabemos que la propiedad X2 de la segunda partícula tiene que ser más 1, porque la propiedad global me tiene que responder a este valor. Y bien, no tardó mucho en responder Niels Bohr, que cada cuestionamiento que se hacía de la teoría cuántica lo tomaba como algo personal, cosa que de alguna manera era el padre de la criatura. Así que inmediatamente le respondió a Einstein diciéndole que el problema de la argumentación que ellos habían elaborado en, en los argumentos del experimento de PR utilizaba un razonamiento contrafáctico. ¿Por qué razón? Porque mezclaba resultados experimentales con resultados imaginarios. La idea o lo que planteaba Bohr dice, está bien, en el laboratorio 1 podríamos haber medido la propiedad X1, pero para poder hacerlo tenemos que tomar una determinación. Tenemos que decidir que la propiedad que vamos a medir de la partícula 1 sea X1. Ahora, si elegimos medir la propiedad X1, no podemos determinar simultáneamente la propiedad Y1, porque el experimento que estamos haciendo es el experimento para poder determinar esa propiedad singular, esa propiedad particular. Si elegimos determinar X1, no podemos determinar Y1 simultáneamente en el laboratorio 1. Entonces, claro, aparece una indeterminación. Para poder determinar las propiedades del sistema, yo necesito determinar o necesito hacer ambas mediciones simultáneamente. Esto es lo que no se puede hacer. Obviamente el razonamiento lo podemos aplicar también sobre la partícula 2. Bueno, el físico israelí Aisher Pérez tiene una frase muy interesante porque resume justamente esto, y él dice: no debe olvidarse nunca que los experimentos que no se realizan no tienen resultados. Entonces, si hacemos un experimento mental, que a Einstein le encantaba hacer experimentos mentales y que en la teoría de la relatividad, para el desarrollo de la teoría de la relatividad, le dio resultados fantásticos, bueno, en este caso nos va a conducir por caminos de razonamiento erróneos, porque los experimentos mentales no son reales, y no son reales y entonces no tienen resultados. Al no tener resultados, no podemos compararlos con experimentos reales que se puedan hacer, porque se van a llegar a conclusiones erróneas. Einstein, o mejor dicho, en la paradoja, perdón que lo perdí, en la paradoja EPR, para poder terminar de redondear esta idea, utiliza e introduce el famoso, ya histórico, concepto de variables ocultas. Entonces, ¿qué sería esto de variables ocultas?
Bueno, la existencia de variables ocultas lo único que hace es, de alguna manera, visibilizar la ignorancia que uno tiene sobre el comportamiento del sistema y de la naturaleza en sí. Entonces, esa interpretación aleatoria o esas mediciones aleatorias, ese comportamiento azaroso, no viene como consecuencia de que la naturaleza funciona de esa manera. Viene como consecuencia simplemente de nuestra ignorancia respecto del sistema. Bueno, muy bien. Ya sabemos cuál es el final de toda esta historia, lo vamos a seguir comentando, pero digo, la paradoja EPR se termina comprobando de que no es cierta. Todas las teorías que sean compatibles con las paradojas EPR o con la forma de interpretar a la naturaleza que tiene que es esbozada en la paradoja EPR, son lo que se llaman teorías realistas locales o teorías locales. Es decir, en el laboratorio podemos hacer experimentos y podemos hacer determinaciones. Eso es justamente lo que la mecánica cuántica dice que no. A estas teorías se las engloba en el hecho de, o sea, se les da el adjetivo de realistas, porque supuestamente describen la realidad. En este caso, podríamos decir que realista también es sinónimo de determinista. Si podemos determinar con toda precisión el comportamiento del sistema o el comportamiento de sus partes y son perfectamente compatibles o valores absolutamente intercambiables, siempre llego a los mismos resultados y a la misma descripción. Bueno, esta revolución que causó la paradoja EPR llevó a que, en fin, si bien Borg da esa respuesta rápida y pareciera ser que es bastante razonable el hecho de pedir o el hecho de decir, de criticar, digamos, a la paradoja EPR de que no era fáctico, habían ideas contrafácticas y que mezclaba valores o determinaciones reales con imaginarias, había que encontrar una explicación más firme. Años después, 1932, un matemático genial, un matemático húngaro que estaba trabajando en Estados Unidos, John von Neumann, publica su obra La Fundación, los fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica, y esto da un avance muy grande porque le da, bueno, justamente eso, le da una base matemática muy fuerte a ideas y formulaciones que habían aparecido de una manera muy pragmática, de como que la habían ido armando en función de los valores que se tenía o de lo que se quería explicar, y que, bueno, que necesitaba un fundamento más firme. A partir de los desarrollos de von Neumann, entonces se puede comprobar un montón de cosas, se puede determinar o fundamentar, digamos, las posturas deterministas contra las no deterministas. Además, como parte de los teoremas que se desprenden digamos, de esta fundamentación, se puede llegar a una demostración de que es imposible obtener una formulación de la mecánica cuántica que se derive de un desarrollo estadístico de la mecánica clásica. Es decir, la mecánica cuántica en esa interpretación probabilística no es consecuencia o no se puede obtener si uno aplica conceptos estadísticos a la mecánica clásica. No se puede, ese puente no se puede establecer. Muchos años después, otro físico llamado John demuestra o hace la observación de que en el desarrollo de estos teoremas de von Neumann había una hipótesis demasiado restrictiva, por lo tanto, las conclusiones a las que él había llegado no eran correctas. ¿Sí? Acá está von Neumann y acá está Bell. Bell en 1964 y experimentos que se hicieron después, entre ellos los de Alan Aspect en el 82, finalmente logran Bell conseguir un desarrollo matemático y Aspect en el laboratorio obtener resultados experimentales que
definitivamente zanjan la cuestión a favor de la interpretación de la mecánica cuántica, es decir, diciendo de que efectivamente Einstein y la paradoja de PR no era correcta, es decir, los cuestionamientos que había hecho Einstein no eran correctos. Es decir, Bell pone en evidencia el principio de la localidad causal y que, digamos, simplemente o cualitativamente uno tiene que interpretarlo como que todo lo que ocurre en una región del espacio no depende de las variables controladas por el experimentador en otra región distante. Es decir, esos valores no están dependiendo de los resultados experimentales. Esto es el principio de no localidad que logra demostrar Bell. Bueno, veamos rápidamente la desigualdad de Bell, es decir, cómo Bell llega a estas conclusiones. Bueno, ahí tenemos a los dos principales protagonistas de toda esta cuestión. Lo interesante de Bell es que Bell comienza sus desarrollos a partir de este error que encontró en los teoremas de von Neumann, pero con la idea de encontrar confirmación de que Einstein tenía razón en contra de Bohr. Él lo escribe en algún momento, dice, yo pensaba que la superioridad intelectual de Einstein sobre Bohr en este punto era realmente grande. Era Einstein el que tenía razón, porque yo veía que Einstein tenía las cosas realmente claras, tenía una visión clara de cuál era el problema y cómo había que atacarlo. A dónde estaba, digamos, la pata floja en la formulación de la mecánica cuántica, en contra de Bohr, que, digamos, siempre fue más impulsivo y, en todo caso, no tan detallista en cuanto a las precisiones. Bueno, justamente Bell consigue todo lo contrario. Es decir, demuestra que todas las teorías realistas locales, que son las que pregonaba Einstein, predice cuantitativamente, conducen, digo, a predicciones cuantitativas sobre resultados experimentales concretos, y estas predicciones entran en flagrante contradicción con las determinaciones de la mecánica cuántica. Esto está resumido en teoremas matemáticos llamados de desigualdad de Bell, y bueno, a partir de ahí ya la cosa queda absolutamente zanjada. Evidentemente, para poder seguir la idea del desarrollo, tendríamos que meternos con el formalismo de la mecánica cuántica, pero, digamos, podríamos buscar un camino alternativo si imaginamos un experimento que fue una versión también desarrollada por David Bohm, justamente tratando de pensar sobre las paradojas de PR. Entonces él propone lo siguiente, dice, tomemos un sistema compuesto por dos partículas, con spin 1 medio, determinemos simultáneamente en la misma fuente, digamos, en el mismo lugar donde están las dos partículas como sistema, las propiedades para este sistema, ¿sí? La x1,2, por ejemplo, menos 1, la y1,2 menos 1. Al determinarlas simultáneamente, lo que estamos haciendo es crear un sistema entrelazado. Y entonces luego separamos estas partículas, como habíamos razonado recién, las llevamos a dos laboratorios muy distantes, muy separados, de manera que no haya interacción entre sí o que no pueda haber perturbación entre sí. Y en cada laboratorio tenemos un aparatito como este que está acá, que muestra la figura 3. Este aparatito lo que nos permite es medir las propiedades del spin de cada una de las partículas en tres direcciones que están formando un ángulo de 120 grados entre sí. Y los tres ejes, digamos, son el A sombrero, B sombrero, C sombrero, como muestra la imagen, como muestra la gráfica, y la detección de esas propiedades, que podría ser la proyección del spin en cada una de estas direcciones, nosotros, digamos, en cada uno de los laboratorios, cada experimentador, puede elegir en qué dirección, de qué eje, medir esa propiedad, con esta llave selectora. Si seleccionamos la llave A, estamos midiendo esa propiedad en la dirección del eje A, o bien en la dirección del eje B, o en la dirección del eje C. Cada laboratorio tiene un aparato exactamente igual,
y va a recibir a cada una de las partículas después de haber determinado la propiedad global como sistema y de haberlas separado. Muy bien. Y lo que se puede probar es esto. Bueno, otra vez acá estoy repitiendo lo que acabo de decir. El aparato tiene una llave selectora con 3 posiciones. En cada una de las 3 posiciones yo mido la componente del spin. Eso es la propiedad A, si pongo la llave selectora en A, o la propiedad B, que es la dirección del spin en la dirección del eje B, o bien la C. En cada una de ellas, como está ya comprobado a través del experimento de Stern-Gerlach, esos valores pueden tener solamente 2 resultados posibles, o +1 o -1, en cada una de las direcciones. Recuerden ustedes que esta fue la propiedad insólita, digamos, que nos hizo entender de que el spin no podía ser representado como magnitud vectorial, o es un vector muy raro. El experimento se repite muchas veces, se prepara el experimento de manera exactamente idéntica, y cada vez que uno va a medir por separado en cada laboratorio las propiedades de esas partículas, cada experimentador, sin saber lo que se está haciendo en el otro laboratorio, elige absolutamente al azar medir las propiedades de esas partículas. Como acá dice, se elige al azar y de manera totalmente independiente. Obviamente, en este caso planteado, se elige en forma independiente y al azar la posición de la llave selectora. Bueno, acá tenemos, en esta tabla de acá, las 9 combinaciones posibles que se pueden obtener de todas las determinaciones de las propiedades en cada uno de los laboratorios. ¿Sí? En el laboratorio 1 podemos medir la propiedad 1 y en el 2 la 2, o B1 y B2, C1, C2, o bien las combinaciones posibles. Ahí las tenemos, solamente 9 configuraciones. ¿Cómo se interpreta el experimento a la luz de las teorías locales? Entonces, si uno tiene que utilizar estas teorías para explicar este resultado experimental, ya sea en el laboratorio 1 o en el laboratorio 2, por ejemplo, acá dice, supongamos que estemos en el laboratorio 1 y medimos sobre la partícula 1, lo que tiene que admitir es que antes de hacer cualquier medición, esas propiedades ya tienen que tener existencia real. Es decir, la aparición del resultado de la propiedad A, B o C no es fruto de la interacción con la partícula y el proceso de medición. Ya tienen que estar implícitas, tienen que ser intrínsecas a la partícula 1, y obviamente con la partícula 2 pasa lo mismo. Entonces, lo que podemos hacer es decir, si estamos utilizando las teorías locales, es que las propiedades A o B o C, si tienen existencia real e independiente del proceso de medición, son elementos de la realidad como postulaba la paradoja EPR. Bueno, muy bien. Todas las teorías locales, realistas locales, deben aceptar que cada partícula que viaja al detector, entonces, debe llevar un conjunto de instrucciones previas al proceso de medición. Aquí hay una analogía que a mí me pareció muy interesante porque la hace muy gráfica y nos permite entender fácilmente esto. Supongamos que, utilizando una analogía biológica, estemos hablando de un patrón genético, que cada partícula tiene un patrón genético. Este patrón genético estaría dado por las combinaciones de los valores de las propiedades A, B y C. Entonces uno podría describir a ese patrón genético utilizando una terna de 3 valores A, B y C, que son los valores de las 3 propiedades. Entonces, por ejemplo, si la partícula 1 tiene un gen que tiene el valor, un patrón, +1, -1, +1, es decir, el valor A y la propiedad A y la propiedad C tienen el valor +1, la propiedad B tiene el valor -1. Ese sería el resultado, me daría ese patrón genético. Si evidentemente hay solamente 2 resultados posibles para cada una de las propiedades, para cada una de las mediciones. Es decir,
A puede ser más 1 menos 1, lo mismo B, lo mismo C. Entonces, si uno lista todas las posibilidades que tiene de todos los patrones genéticos que pueden representar esa partícula, tenemos esta tabla. La partícula 1 tiene toda esa estructura, todos esos patrones genéticos, la partícula 2 todos esos patrones genéticos. Muy bien. Ahora bien, si la teoría es local, se debe aceptar que ese patrón genético que lleva la partícula 1 no solamente está implícito en la partícula 1, sino que está fuertemente correlacionado con la partícula 2. Por ejemplo, supónganse que la partícula 1 hemos determinado que tiene este patrón genético, más 1, menos 1, más 1. Automáticamente, en las teorías locales, sabemos que la partícula 2 va a tener un gen menos 1, más 1, menos 1. Porque las propiedades A, B y C solamente pueden tener dos resultados posibles y son complementarias. Muy bien. Entonces, el experimento descrito según la teoría local, discúlpenme, sí, el experimento descrito según las teorías locales dice que para cada patrón genético que se pueda medir o que pueda tener la partícula 1, si yo lo mido en el laboratorio 1, ya sé perfectamente cuál es el patrón genético que distingue a la partícula 2. Entonces, bueno, si el patrón genético es más 1, más 1, más 1, la partícula 2 debe tener el menos 1, menos 1, menos 1, que son complementarios. No hay discusión de eso. Esto quiere decir que las partículas generadas, cuando fueron generadas simultáneamente, antes de ser separadas, ya tenían impresos esos patrones genéticos y ningún experimento tiene que modificar esos patrones porque son elementos de la realidad. Bien, evidentemente no es el único resultado posible. Es decir, también podríamos suponer un patrón un poco más, más variable, más complicado, pero sigue la misma estructura. Supongamos, por ejemplo, que la partícula 1 tenga un patrón genético más 1, más 1, menos 1. Bueno, el de la partícula 2 tiene que ser totalmente complementario. Totalmente complementario. Si uno hace un análisis de todas las posibilidades, va a llegar a esta conclusión. Existen de todas las combinaciones posibles, las que mostramos en esta tabla de acá, 5 configuraciones de esos patrones genéticos que serán distintas y 4 que son iguales. Ahí las tenemos. Ahí las tenemos. Bueno, tendríamos que pasar un poquito más de tiempo para analizarlas, pero créanme que es así. Ahí tienen un desarrollo un poco más extendido de los valores. Pero siempre que hayan valores opuestos, es decir, patrones genéticos opuestos, en el laboratorio 1 estamos midiendo esto, en el laboratorio 2 vamos a medir esto. Y si son iguales, aparece toda esta combinación. Hay 5 combinaciones posibles, 5 patrones genéticos que son distintos, 4 que son iguales de los 9 que se pueden obtener en total. Entonces, en los experimentadores que eligen al azar las propiedades, recuerden que el equipo tenía una llave selectora y que cada laboratorio, cada experimentador podía elegirlo al azar, tenemos que concluir que 5 de los 9 experimentos tienen resultados opuestos. Es decir, tienen resultados opuestos y complementarios. ¿Sí? Ahí tenemos esa combinación. Entonces, uno podría calcular la probabilidad de obtener resultados diferentes en la determinación de ese patrón genético. ¿Sí? Es decir, la probabilidad que me da las teorías realistas locales de que el experimento o el patrón genético que se mide en el laboratorio 1 sea distinto del laboratorio 2 es como mínimo 5/9. 5 resultados o experimentos distintos de un total de 9. Esta es la probabilidad que me permite calcular las teorías realistas locales. ¿Qué pasa con la mecánica cuántica? El resultado es distinto. El resultado es distinto. El resultado que me da es este de acá. Esa misma probabilidad, desde el punto de vista enfocado, analizado desde el punto de vista de las teorías no locales, no realistas locales,
me tiene que dar 0,5. Bueno, tendríamos que aplicar el formalismo de la mecánica cuántica para obtener resultados, pero, digamos, admitiendo de que no estoy diciendo mentiras, se puede probar que si uno calcula, utilizando el formalismo, calcula la probabilidad de que ambas mediciones sean exactamente iguales para dos direcciones cuyo ángulo, acuérdense que las dos direcciones son dos ejes, el ángulo que forman esos dos ejes es θ AB, es este valor de acá. La probabilidad es coseno cuadrado de θ sobre 2, donde θ AB es el ángulo que están formando las dos direcciones de los dos ejes en los cuales estamos midiendo las propiedades, en este caso del ejemplo sería A y B. Bien, entonces, si A y B están formando un ángulo de 120 grados, vuelvo a mostrarles rápidamente, acá tenemos la configuración, es decir, el ángulo que están formando dos ejes consecutivos son justamente 120 grados, entonces la probabilidad de que A sea igual a B está dado por esta formulita, el coseno cuadrado de θ sobre 2 toma este valor, y entonces calculamos la probabilidad, y me da este valor, 0,25. Eso quiere decir que tenemos una probabilidad de 25% en las mediciones que se vayan a hacer, de que dos resultados sean idénticos y 75% de que no lo sean, cuando estamos midiendo las propiedades en el eje A y en el eje B. Muy bien, perfecto. Entonces, tenemos que calcular ahora, utilizar este resultado para calcular la probabilidad de que lo que suceda con los eventos medidos en los dos laboratorios, ¿sí? La probabilidad de que el laboratorio A mida algo que sea diferente al laboratorio B, es decir, dos probabilidades distintas, es lo que vamos a tener que determinar ahora, sabiendo que, otra vez, vuelvo un segundito para atrás, que la probabilidad de que sean iguales da 0,25. Entonces, razonémoslo de la siguiente manera. Pongamos un caso de los muchos que podemos poner. Supongamos que en el laboratorio 1 medimos la propiedad y obtuvimos el valor más 1. En este caso, si midiéramos la propiedad A en el laboratorio 2, sabríamos con certeza que el valor es menos 1, porque solamente puede tener dos valores y son complementarios. Es decir, la probabilidad de que A sea igual a menos 1 en el laboratorio 2 es igual a 1. Hay el 100% de seguridad de que ese valor sea así. Ahora bien, si yo calculo la probabilidad de que sea menos 1 para las mediciones de las componentes, las propiedades en las componentes A, B y C, en el mismo laboratorio, la cosa tendría que ser razonada de la siguiente manera. Medimos A, que ocurre en una tercera parte de los casos, ¿no? Y obtenemos el valor menos 1 con una probabilidad de 1, el 100% de seguridad, ya lo habíamos visto. Ahora, si medimos B y C, que ocurren en las dos terceras partes de los otros casos, porque se distribuyen probabilísticamente, el resultado tendría que ser 0,25, como calculamos anteriormente. Quiere decir que la probabilidad de que en el laboratorio 1 se mida A con valor más 1 y los resultados en el laboratorio 2 sean distintos, tiene que ser, acá tenemos la cuenta, de 0,5, que es lo que inicialmente habíamos marcado como el resultado que daba el cálculo hecho a través de la mecánica clásica, que es justamente, como dije acá, lo que se encontró antes. Evidentemente hay una diferencia, y una diferencia bastante notable, es decir, una diferencia lo suficientemente clara como para poder determinar a través de un experimento y medir estas probabilidades cuál de las dos teorías es la que tiene razón. Y evidentemente eso es lo que tiene que determinar cuál de las dos teorías es la correcta, el resultado experimental. Bueno, muy bien. Acá les pongo un resultado, es decir, un análisis matemático. Me lo voy a saltar justamente porque ya estamos repasados de tiempo, pero básicamente me interesa aclarar esta cuestión. El hecho de hablar de la no localidad de las características de las propiedades de un sistema
desde el punto de vista matemático, viene expresado a través de la mecánica cuántica de esta manera. La probabilidad de una propiedad del conjunto, que se expresa matemáticamente así, tiene que ser distinta de la probabilidad de cada una de las del producto de las propiedades independientes de cada una de las partes del sistema. Si uno recuerda un poco lo que se vio en estadística, el hecho de que la probabilidad de dos eventos pueda ser expresado como el producto de cada uno de los eventos tomado como separado, es la condición matemática de la independencia de esas variables aleatorias. Entonces, justamente, el hecho de que dos variables no estén con sus comportamientos, no estén localizadas, matemáticamente se expresa de esta manera. Y si uno recuerda que la probabilidad desde el punto de vista de la mecánica cuántica viene dada por el cuadrado del módulo de esa función de onda, la notación de Dirac sería así, entonces ahí así queda plasmado matemáticamente en la condición de la no localidad de el comportamiento de esas partículas. Bueno, muy bien. Evidentemente, el resultado final de todo esto, no solamente del resultado, sino de los hechos experimentales, está justamente apoyando la hipótesis de que el comportamiento de las dos partículas, o en este caso de un sistema en general, no tiene es decir, no tiene un comportamiento local, sino que es un comportamiento global. Estos resultados experimentales son los que los que le permitieron llegar a estos tres notables físicos experimentales al premio Nobel de este año: Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger. Acá hay una descripción un poco detallada, se los dejo para que lo lean ustedes, de, digamos, los resultados que llevaron a cada uno de ellos. Uno ya lo hemos mencionado, el de 1982 de Alain Aspect en París. Posiblemente haya sido el primer experimento, por lo menos el más resonante de todos. Él trabajó con un par de fotones y pudo determinar, bueno, justamente la no localidad en la determinación de las propiedades de un sistema compuesto por dos fotones, que eran producidos en un determinado lugar, como partículas entrelazadas, y después separados en el laboratorio, como acabamos de describir. Bueno, en el 2001 el grupo dirigido por Zeilinger en Austria también presentó resultados, digamos, que confirmaron con un grado de exactitud y de precisión en los experimentos mucho mayor que el de Aspen, y confirmó totalmente el comportamiento no local. Este entrelazamiento o este comportamiento de las partículas, vuelvo a insistir con esta idea, no puede ser probada a través de la formulación de la mecánica cuántica. Es decir, si utilizamos la mecánica cuántica no encontramos, o por lo menos todavía en la formulación existente, no encontramos una explicación de por qué es así, pero los resultados experimentales confirman que lo que la mecánica cuántica predice es correcto. Es decir, está respaldado por los resultados experimentales. Y esto da muchos caminos alternativos para poder aplicarlo. El entrelazamiento cuántico genera o da la posibilidad de fenómenos como la teleportación, la computación cuántica y, en fin, un montón de consecuencias que pueden salir disparadas de estos hechos experimentales que uno no tiene, digamos, una idea cierta de cómo puede terminar esto plasmándose en la realidad, pero evidentemente estamos a las puertas de una verdadera revolución tecnológica mucho más fuerte y mucho más importante de lo que sucedió, por ejemplo, con la explosión de la electrónica a partir de 1960. Bueno, muy bien. Perdonen la extensión, pero me parece que era necesario contarlo de esta manera, por lo menos para tener una idea global. Lo primero que quiero hacer es que le brindemos un fuerte aplauso a Ernesto
brillante, extraordinario. Extraordinario, extraordinario.